Yo quiero hablar en esta mañana de algo que podría llamar, que he denominado, y dentro de esta serie que hemos llamado Ritmos de Vida, la primera cosa que la primera regla que queremos compartir es algo que se llama regla de vida, o el primer principio, o enrejado de vida, o disciplinas, o hábitos. De eso queremos empezar hablando, y ustedes saben que por 12 semanas vamos a hacer un recorrido en 12 ritmos de vida, 12 principios que nos ayudan a vivir una vida equilibrada, a vivir una vida centrada en Dios. Y esto tiene que ver con la vida completa que Jesús viene a dar a sus discípulos. Entonces, ¿por qué es importante tener reglas de vida? ¿Por qué es importante tener disciplinas en la vida en general, pero también en la vida cristiana? Para muchos de nosotros, por ejemplo, yo se los confieso, al crecer en un hogar así donde digamos que éramos muy libres, mi hermana y yo, y fuimos muy obedientes en muchos sentidos, fuimos buenos hijos, no teníamos problemas, éramos disciplinados, estudiábamos bien, entonces no había como esa dificultad y no vimos la necesidad de tener como esas reglas y esas disciplinas en la casa. Y al estudiar todavía en un colegio, ¿verdad?, donde si usted quería fumar marihuana, fumaba marihuana donde quisiera, pero con tal era que respondiera en el colegio. Entonces pues uno crece como en ese ambiente de la vida, o sea, yo no necesito este tipo de reglas. A mí esto me ha costado muchos años, y me ha costado por eso mismo, porque entender que necesitamos ese enrejado en la vida, que necesitamos esas disciplinas, que necesitamos esos hábitos, esas disciplinas cristianas para vivir, pues no es tan fácil. Porque estamos también muy acostumbrados a un cristianismo muy emocional, donde yo voy a la iglesia, canto, me siento muy bien, pero en la semana vivo la vida como yo quiera. Y otra vez voy a la iglesia y lo mismo, y así. Y la vida cristiana es mucho más que venir un domingo a la iglesia. Por eso nuestro énfasis no es el domingo como tal. El domingo es el momento donde nos reunimos y compartimos la comunidad, pero tienen que haber unos hábitos en la semana. Por eso, por ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de la lectura bíblica, porque si usted no lo desarrolla en su casa, usted solo, usted desde su hogar, usted va a empezar a depender de una comunidad y no de su relación con Dios, y por eso nuestro énfasis es en hábitos y disciplinas cristianas. Entonces, ¿por qué es importante tener reglas de vida y disciplinas en la vida cristiana? Y yo quisiera que en esta mañana leyéramos un personaje del Antiguo Testamento que es muy interesante. Ustedes conocen, algunos de ustedes conocen la historia y la han leído muchas veces, pero que miremos unos elementos muy importantes en la vida de Daniel. Así que vamos al libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a ver por qué es importante tener reglas de vida. Entonces, Daniel 1, ¿lo tienen ahí en sus Biblias o no? Dice, Daniel, capítulo 1. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber y que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Estos eran muchachos que eran príncipes, digámoslo así, en el pueblo de Israel. Eran de familias nobles, si quieren llamarlo así, eran de familias que eran prestantes. Entonces lo que hace el rey Nabucodonosor fue coger y decir, consígame unos muchachos y los vamos a entrenar. Esto es como si hoy en día, digamos que se metieran a Colombia y nos capturaran a todos y dijeran, bueno, vamos a escoger unos muchachos y nos los vamos a llevar para Harvard y van a estudiar allá y los vamos a formar nosotros. Esto es más o menos lo que pasa aquí. Entonces, versículo 5 dice, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina.
Debían recibir el entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. ¿Cómo se sentirían, cómo se hubieran sentido ustedes si hubieran sido uno de esos muchachos? A ver. ¿Privilegiados o no? ¿Cómo era? No sé. Yo no sé si privilegiados porque acuérdense, estaban siendo cautivos, o sea, eran esclavos básicamente. Pero estos no eran los esclavos comunes, sino que estos son llevados y le dicen, van a comer lo mismo que va a comer el rey, van a ser instruidos con la mejor educación, por dicho, van a vivir como unos príncipes acá. Yo no sé cómo se sentiría uno, sería como, no sé, una mezcla, ¿cierto? De tristeza porque sabe que igual está siendo cautivo donde está, pero a la vez, pues un privilegiado porque va a recibir muchas cosas, ¿cierto? Entonces, versículo 6 dice, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor le dio nuevos nombres babilónicos. Esto era muy normal en esta época. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y esto es muy importante. Estaba decidido a no contaminarse. La versión del 60 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y dice, versículo 9, versículo 8 dice, le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. En esa época sí no había nada de que diálogos ni nada, sino que de una vez lo van matando. Versículo 11. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Esto es para los vegetarianos. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente le dio a comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y de sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Amén. Entonces, ¿qué vemos en esta historia de Daniel? ¿Por qué es importante tener reglas de vida? ¿Por qué es importante tener disciplinas? ¿Por qué es importante tener hábitos en nuestra vida? Y yo le preguntaría a usted en esta mañana, antes de continuar con esto, ¿usted podría mencionar 3 hábitos sanos que usted tenga? 3 hábitos sanos que usted haga todos los días. Tomar agua, dormir, hábito sano. Hay unos que mantienen en ese hábito. ¿Por qué es importante entonces tener disciplinas? Yo no sé si ustedes luchan con esa palabra disciplina. Como, no, a mí no me gusta la disciplina. ¿Ustedes han escuchado eso? No, a mí la disciplina no me gusta. Todos de alguna manera como que, con esa palabra de disciplinas y hábitos como que nos cuesta. Pero la realidad es que es imposible vivir la vida cristiana sin disciplinas. Es imposible. Es imposible ser un discípulo de Jesús sin tener hábitos y disciplinas
cristianas. ¿Y por qué es importante entonces tener reglas de vida y disciplinas en nosotros? Primero, porque nos prepara para la tentación. Ustedes ven, Sebastián, que a Daniel sabe que él iba a enfrentar, él conocía, aún siendo tan joven, conocía que iba a enfrentar momentos muy complicados en un lugar que era hostil y extraño para él. Pero hay algo que me llama mucho la atención de Daniel, y es que todos nosotros de alguna manera tenemos la tendencia de enfrentar la tentación cuando llegue. Y bueno, en el momento que pase, pues ahí miramos a ver qué hacemos. Pero Daniel no. Daniel se preparó de antemano. Daniel dice que se propuso en su corazón, antes de que llegara eso, a no contaminarse. Él sabía que algo iba a pasar, él sabía que iba a enfrentarse a algo muy complicado en su vida, y él se propuso antes. De alguna manera, Daniel no se deja sorprender por la situación que empieza a vivir. Daniel prevé lo que podría llegar a pasar. Y esto es lo que hacen las disciplinas y los hábitos en nuestra vida. Nos preparan para esos momentos de tentación. Nos preparan para esos momentos de hostilidad. Las disciplinas cuidan nuestro corazón. Las disciplinas nos cuidan de caer en esos lugares en los cuales podemos caer si no estamos de alguna manera preparados. Y en esto digamos nos habla a todos nosotros, porque nos enfrentamos a diario con situaciones y cosas en nuestra vida en las cuales van pasando. Y la vida va llegando y muchas cosas van sucediendo. Y no son cosas, cuando hablamos de tentación a veces solamente pensamos en un tema sexual, y no solamente eso. Hay muchos momentos en la vida donde nos enfrentamos a tentaciones de muchos índoles en nuestra vida. Por ejemplo, si usted no tiene claro este tema del descanso, por ejemplo, de lo necesario que es descansar, de lo necesario que es, por ejemplo, tener un día para concentrarse en Dios, para estar con su familia, pues empieza el mundo del trabajo a venir sobre usted. Y entonces hay más trabajo y resulta que usted dice, no, yo ya no puedo descansar los sábados, no puedo descansar los domingos, no puedo descansar ningún día porque es que tengo que trabajar, tengo que producir. Y entonces usted empieza a caer en la tentación de no puedo descansar. No tengo cómo descansar. Si uno entonces no tiene cosas claras en su vida y si no se prepara con antelación, pues empieza a sacrificar muchas cosas y empieza ahí a caer en la tentación de no vivir conforme a lo que Dios quiere. Daniel, se enfrentaba y él sabía que se iba a enfrentar a esto. Ahora, este tema de la comida es un tema que tiene muchas, digamos, connotaciones culturales. Algunos creen, y es digamos lo más probable, es que Daniel sabe que esa comida que le daban en el palacio del rey, era comida que para ellos como judíos era prohibida. Por ejemplo, comer cerdo, comer algunos animales que ellos consideraban impuros. Entonces, por esa razón, Daniel se propone y dice, no lo voy a hacer. Y él sabía que él quería seguir viviendo su fe desde lo que él creía que era importante. Algunos consideran que era porque esa comida que le servían a ellos era toda entregada y ofrecida a los ídolos, entonces Daniel también por eso lo hace. Sea cual sea la razón, Daniel dice, yo no lo voy a hacer. Ahora, esto no quiere decir que simplemente lo haga por ese momento o lo haga, digamos, por hacerlo, sino que él tenía en su corazón convicciones muy claras de por qué lo debía hacer. Entonces, lo primero que nos enseñan, nos ayuda a tener en nuestra vida reglas, disciplinas, es a prepararnos, a no estar, expuestos ante la tentación. Nos prepara para esos momentos difíciles que a todos nos van a llegar o que nos están llegando o en los cuales hemos entrado. Momentos complicados, no solamente en el área sexual, sino en el área económica, en el área emocional, relacional, en todas las áreas enfrentamos tentaciones y ahí nosotros cuando tenemos estos hábitos, estas disciplinas, pues podemos enfrentarlos más fácil. Lo segundo que podemos ver en Daniel está, por ejemplo, en el versículo 15. En el versículo 15 dice, al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey.
Y esto es una realidad. De hecho, yo no sé si ustedes lo han visto, hay unos planes, unas dietas de alimentación basados en esta historia de Daniel. ¿Lo han visto o no? Que se llama así la dieta de Daniel o el plan Daniel, yo no sé. O el ayuno de Daniel, no sé cómo es la vuelta. Pero lo que vemos acá es que tener disciplinas y hábitos en la vida nos ayudan a tener vidas más saludables. Y esto no solamente hablando de nuestra parte física. Este texto no, aunque muchos quisieran que fuera así, pero este texto no nos está llamando a que los vegetarianos comen mucho mejor que nosotros o viven mejor que nosotros. No. Porque de hecho Daniel después por allá come carne también, o sea que no es solamente, o sea, él no era vegetariano. Entonces me da mucha tristeza para los que piensan que es bíblico eso, pero está bien por cuidarse está bien, pero no está hablando de esto. Está hablando de que cuando alguien tiene convicciones claras y disciplinas espirituales en su vida, puede vivir vidas mucho más saludables. Miren, y hay un autor que me gusta mucho que se llama Rich Villodas y él dice, ninguna disciplina espiritual hace que Dios me ame más. Miren lo que él dice. Nada de lo que yo hago, ni orar, ni estudiar la Biblia, ni venir a la iglesia, hace que Dios me ame más. Dios ya me ama, Dios ya lo ama a usted. Las disciplinas nos ayudan a vivir en el amor de Dios y a darlo a otros. Por eso son importantes las disciplinas, porque nos ayudan a vivir en el amor de Dios y a compartirlos con otros. Cuando tenemos hábitos y disciplinas saludables en nuestra vida, podemos estar saludables físicamente, pero también emocionalmente, psicológicamente y aún espiritualmente. Y yo les he compartido, por ejemplo, muchas veces cómo el hecho de tener algunas disciplinas nos ayudan en medio de las situaciones de la vida. La pandemia ha traído muchos problemas de ansiedad, de pánico, de temor, de problemas mentales en esta generación. Y en este momento es cuando necesitamos aprender a tener disciplinas con Dios, a buscar a Dios, a estar pegados de Él, pero también a tener disciplinas en nuestra vida. Yo por muchos años, o digamos, he sido siempre una persona ansiosa en el sentido de que soy muy acelerado y quiero cosas y esa es como mi forma de ser. Hace algunos años hablé con mi psicólogo de cabecera, Paul Becerra, que no está acá porque está enfermo, y aprovechamos para orar por él, pero hablé con Paul y le dije, Paul, yo no sé qué me pasa, estoy como, no sé, no estoy bien. Entonces hablamos un rato y les aconsejo a que hablen con alguien. Cuando uno no se siente bien emocionalmente, tiene que aprender a hablar. Eso no es decir, no es que estoy loco, no es que yo solamente oro y ya no. A veces es necesario hablar con alguien y decir, venga, ¿qué es lo que pasa? Porque a mí me ha servido, por ejemplo, entender quién soy yo. Y este tema de la ansiedad yo no lo había entendido hasta que hablé con él y me dijo, hermano, lo que pasa es que usted es una persona ansiosa y es bueno. Usted no es ni depresivo ni nada de eso, gracias a Dios. Pero usted tiene que aprender a manejar su ansiedad. Si usted no la aprende a manejar, le van a llegar momentos de mucha crisis y se va a sentir así. Entonces, me dijo, aparte de todo lo que tiene que hacer espiritualmente, que yo sé que usted lo hace, que usted ora, que usted lee la Biblia, por ejemplo, me dijo, ¿usted cómo está frente al deporte? Y en ese momento de mi vida, yo la verdad estaba haciendo cero deporte, porque estaba muy ocupado y no podía. Me dijo, si no aprende a hacer deporte, si no aprende a sacar momentos para hacer deporte, pues no va a poder, sobre todo por su forma de ser, porque usted necesita eso. Entonces, eso fue hace, 4 o 5 años, y desde ahí empecé a ser más juicioso frente al tema de hacer ejercicio, de tener hábitos más saludables. Y eso me ha ayudado mucho a mí en eso. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la figura ya de deportista de alto rendimiento que tengo. Pero es importante que aprendamos eso, que aprendamos a tener disciplinas y hábitos en nuestra vida, porque eso nos ayuda a tener vidas más saludables. Y lo tercero que nos muestra aquí Daniel es que nos mantiene a pesar de las circunstancias. Miren una historia que pasa después, muchos años después, porque ustedes saben que Daniel, miren una cosa que es increíble, Daniel se sostuvo firme. O sea, para mí Daniel es un ejemplo en la Biblia de un hombre que fue íntegro y que se mantuvo en el tiempo. Daniel se sostuvo
durante 4 reyes, 4 reinados diferentes, y el hombre estaba ahí. Y cada rey que llegaba, decía Daniel, déjenmelo acá, él es uno de los líderes. Siempre lo tenían, digamos, ahí en esos lugares de dignidad en cada reino que iba dando. O sea, pasaron, no sé, 40, 50 años probablemente. Y Daniel se mantuvo firme e íntegro en esa posición. Y miren lo que pasa con uno de los reyes en el versículo 10 del capítulo 6. En ese mismo libro de Daniel, Daniel se encuentra, ustedes se acuerdan de la historia, que ellos tratan, Daniel tenía como siempre en la vida gente que no lo quería, que le tenía envidia, entonces ellos querían tumbarlo de alguna manera y no veían cómo, porque era un hombre tan íntegro que ellos lo único que dijeron es, de la única forma que podemos hacerle algo es contra su Dios, porque él no le vemos ninguna falla por ningún lado. Entonces se inventaron algo de que tenían que postrarse ante el rey y que el que no se postrara ante el rey pues iba a sufrir las consecuencias y lo iban a echar al foso de los leones. Y entonces efectivamente hacen un decreto y Daniel se rehúsa a postrarse ante el rey porque él sabía quién era Dios y él decía solamente con Dios. Y mire lo que pasa en el versículo 10 del capítulo 6. Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, esa ley que les digo de postrarse, y también era una ley que prohibía que oraran a otros dioses, solamente al rey o a la estatua de ese rey. Entonces dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. Mire lo que dice, no era que el hombre lo hizo a propósito, dice, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Daniel era un hombre de muchas disciplinas, de disciplinas espirituales. Y eso fue lo que permitió que Daniel se mantuviera firme a través de todos esos reinados, a través de todos esos imperios que llegaron. Y en esto, hermanos, yo creo que tenemos que aprender a que nuestras emociones, pónganle cuidado a esta frase, a que nuestras emociones sigan nuestras convicciones y no al revés. Porque somos muy dados nosotros a que nuestras convicciones sigan las emociones. Y si hoy no me siento muy bien, pues entonces, y si hoy no, entonces empezamos a vivir vidas lideradas por las emociones y no por nuestras convicciones. Daniel tenía convicciones muy claras, férreas, sólidas, y las emociones seguían sus convicciones. Y muchas veces, yo se los digo por experiencia propia, vivimos cristianismos supremamente emocionales. Es que no me siento, es que no sé, es que de pronto, y entonces nuestra vida empieza a girar alrededor de nuestras emociones. Y con esto no quiero decir que las emociones sean malas, son buenas porque Dios nos las dio y nos las puso para nosotros. Eso es parte del carácter de Dios en nosotros. Pero lo que no podemos permitir es vivir solamente por esas emociones. Muchas veces podemos ser mucha masa y poco fondo, muchas emociones pero poco contenido. Y yo creo que estos hombres como Daniel lo que nos muestran es hombres que eran sólidos en medio de las dificultades. Entonces, ¿por qué es importante tener reglas de vida? ¿Por qué es importante tener disciplinas en nosotros? ¿Por qué es importante desarrollar hábitos saludables en nuestra vida? Porque nos preparan para la tentación. Segundo, ¿por qué? Porque nos ayudan a tener vidas más saludables. Y tercero, porque nos mantienen en el tiempo. A pesar de las circunstancias, nos sostienen. Jesús es nuestro máximo ejemplo de vida. Jesús cumplió esto completo. ¿Saben qué me llama a mí la atención de Jesús? Que Jesús hizo la historia o cumplió la misión más grande de la historia en 3 años. O sea, si yo hubiera sido Jesús, yo creo que todavía estaría tratando de terminar eso. Pero Jesús vino y en 3 años lo hizo. Porque era un hombre con disciplinas, porque tenía unos hábitos muy claros y Jesús cumplió todo. Mire lo que dice, por ejemplo, Juan 19. Y con esto vamos terminando.
Juan 19, versículo 28 al 30, dice así: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras les dijo, Jesús ya estaba ahí en la cruz, dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, le pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. O sea, Jesús murió, porque eso es la diferencia entre Jesús y nosotros. Nosotros no decidimos cuándo morir. Jesús sí decidió el momento y el lugar para morir y Él se entregó. Y cuando Él se entregó es porque Él sabía que ya había cumplido todo. Entonces se imagina uno en ese desespero de decir, Dios mío, yo no he terminado y y mira y esto. No, Jesús sabía, todo lo hizo, Jesús lo cumplió todo. Por eso es nuestro máximo ejemplo de una regla de vida. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer y todo para lo cual el Padre lo había enviado. Y quiero terminar con esta frase. Es un autor que se llama Dallas Willard y él tiene algunos libros que hablan mucho de esto. Y él dice, la transformación espiritual a la semejanza de Jesús no va a ocurrir a menos que actuemos. La gracia no se opone al esfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios está dispuesto, que Dios quiere que nosotros vivamos unas vidas cristianas diferentes, unas vidas diferentes, pero requiere nuestra voluntad también, requiere nuestro esfuerzo. La transformación espiritual a la semejanza de Cristo no va a ocurrir a menos que actuemos. La gracia no se opone al esfuerzo. Si queremos ver cosas diferentes en nuestra vida, pues tenemos que dejar de seguir haciendo lo mismo, ¿sí o no? Si queremos ver cosas diferentes en nosotros, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y ustedes saben que cada semana que compartimos acá, tratamos de llevar la palabra a la práctica. A que no se convierta simplemente en un mensaje muy bonito y que, tan chévere ese mensaje, qué bonita esa predicación, qué bonito ese mensaje, lo que sea, sino que nos lleve a actuar. Porque finalmente, para nosotros, no es viable o no es lo único escuchar la palabra y ya, sino que tenemos que escuchar y llevarla a la obediencia, a la práctica. Si no, podemos tener el mejor predicador del mundo acá y no vamos a cambiar. Si no llevamos lo que escuchamos acá a la práctica, pues no va a ser fácil, no van a haber cambios en nuestra vida. Entonces les queremos dejar el reto de esta semana. Y anote este reto porque es importante que usted lo haga y es importante que usted se discipline en esto. Yo quiero invitarlos que todos hagamos esto, pero que esta semana escriba cuáles son no más tres, reglas, disciplinas, hábitos en su vida que usted quiere desarrollar desde ahora. De pronto ya los está haciendo y está muy bien, pero que usted quiere enfatizar en ellos. Y es un reto espiritual. Entonces, estos tres retos los vamos a dividir en tres partes. Un reto espiritual. Por ejemplo, yo quiero tener el hábito de leer la Biblia todos los días. No lo he tenido. Entonces, ahí está el plan que nosotros enviamos día a día de lectura de la Biblia. O hay muchos otros planes, pero que usted diga, listo, voy a hacer eso. O voy a orar 10 minuticos diarios. Entonces voy a esforzarme por eso. El segundo reto es un reto físico. O sea, que tiene que ver con el área física suya. Y esto tiene que ver cómo estoy cuidando mi cuerpo. Entonces puede ser que usted diga, voy a proponerme hacer, no sé, deporte una vez al mes. No, mentiras. No, porque tampoco no cuadra, ¿cierto? No, sí, una vez, no, dos, 3 veces a la semana voy a hacer algo, voy a caminar, no sé, voy a hacer algo porque no puedo seguir así. Entonces, un reto espiritual, una disciplina espiritual, una disciplina física. Ayer hablaba con unos amigos que han sido más sedentarios que un loco y contrataron una señora que les hace la terapia física por Zoom y usted viera cómo están ahora. Es una locura, o sea, Mariana Pajón se quedó en palotes al lado de esta amiga mía. Entonces, una disciplina física. Y lo tercero, una disciplina social.
Y en esto, ¿a qué me refiero con una disciplina social? ¿Cómo puedo empezar a generar disciplinas en mi comunidad o en mi área social? ¿Cómo puedo compartir con alguien más? ¿Cómo puedo bendecir a una persona? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? ¿Cómo puedo, no sé, en la semana ser de bendición para alguien? No es solamente centrado en usted, sino cómo puedo bendecir a otra persona. ¿Listo? Entonces, este es el reto de esta semana, y con este primer principio de hábitos, de reglas de vida, comenzamos esta serie de 12 ritmos. Van a ver que cada semana vamos a encontrar algo diferente que nos va a ayudar a tener una vida centrada y balanceada en lo que es Dios. Y yo sí creo que es posible tener una vida abundante. Jesús prometió a sus hijos tener vidas abundantes, a sus discípulos, pero requiere también de, como dice Dallas Willard, del esfuerzo. Requiere de la intencionalidad de cada uno de nosotros, de decir, bueno, ¿cómo hago para mejorar en esto? Necesito crecer en esto. Quisiera invitarlos a que nos pongamos de pie, vamos a orar entonces y a poner nuestras vidas delante del Señor. Este parece ser un tema poco, o a veces puede sonar un poco espiritual, no muy de, hermano, usted necesita tal cosa, pero la verdad es que la vida cristiana es completa, no solamente es el área espiritual, que es muy importante, pero son diferentes áreas en nuestra vida. Como por ejemplo, en la disciplina social decir, ¿cómo voy a aprender a descansar y a tener tiempo con mis hijos? ¿O cómo voy a aprender a descansar y a decir, no voy a seguir en este ritmo de vida que tengo? Esas son cosas que usted tiene que escribir y que tiene que hacer esta semana. Y el reto dice que busque a alguien y hable de esos retos con alguien. Puede ser su esposa, su esposo o un amigo de la comunidad. Busque a alguien de acá. Le dice, hermano, ¿será que nos tomamos un cafecito que quisiera compartirle mis retos? Quisiera que usted me ayudara en esto. Esa es la idea de la comunidad. Entonces, cerremos nuestros ojos y oremos en esta mañana. Señor, queremos darte gracias porque tú eres bueno. Yo quiero invitarlo para que ahí donde está le diga, Señor, gracias que tú eres bueno y que tú te preocupas por mi vida completa. No solamente porque yo vaya al cielo o mi alma se salve, sino que quieres que yo tenga una vida saludable, una vida buena, abundante aquí también. Que en medio de un mundo caído, en medio de unas dificultades, en medio de un mundo difícil, tus hijos puedan ser lumbreras aún por su forma de vivir, por su forma de actuar, Señor. Padre, oramos que en esta mañana nos ayudes. Señor, muchos de aquí estamos viviendo o están viviendo mucho estrés por el trabajo, por las dificultades de la vida, por la formación de los hijos, por el estudio, por tantas cosas, Señor. Pero necesitamos acercarnos delante de ti y pedir que nos ayudes. Ayúdanos en nuestras disciplinas, ayúdanos en nuestros hábitos, Señor. Señor, no permitas que vivamos vidas cristianas sin estar contigo, sin conocerte, Señor. Señor, oramos que tú nos ayudes a caminar la vida de tu mano. Señor, ponemos delante de ti cada una de las familias, de las personas acá, Señor. Y pedimos, Señor, que tú guardes cada uno de mis hermanos. Señor, que podamos verte a ti, Jesús, que podamos caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Que podamos vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Señor, oro para que en esta mañana tú ayudes a aquellos que aquí, Señor, están luchando, que están enfermos, aquellos a los cuales tú les estás hablando y diciendo tienes que poner cuidado, tienes que disciplinarte, tienes que buscarme. Aquellos que están entrando en momentos de tentación económica o de tentación sexual o de tantas cosas, Señor, que puedan ver tu mano poderosa y que puedan, Señor, vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Finalmente, el propósito de nuestra vida es glorificarte a ti, es bendecir tu nombre, es exaltarte a ti, Señor, es vivir para darte gloria a ti, Señor. Y quiero invitarlo para que ahí en esta mañana, ahí donde está, pueda levantar sus manos al Señor y cantarle al Señor y adorarlo y bendecirlo, que pueda darle gloria a Él. Cante al Señor esta canción y adórelo y dígale, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Señor, gracias porque tú eres bueno. Te bendecimos, te adoramos, Señor.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno